Nos acompaña Juan Taveras, Juan E. Taveras, economista. Con Juan vamos a hablar acerca del impacto del nuevo arancel del 10%. Y le vamos a pedir al distinguido amigo economista que nos ponga en contexto primero sobre el arancel de 10%. ¿Cómo se aplicará? ¿Cuándo? ¿A quiénes irá afectando? ¿Verdad? Adelante, Juan. Sí, buenos días. Buenos días a los amigos televidentes, a ustedes. Sí, gracias. Buenos días, maestro. Amigos, profesionales, jóvenes y calificados. Y ex estudiantes. ¿Verdad? Amado, podemos decir que somos jóvenes. No, pero nosotros, ¿verdad? claro. Entonces, Tú te pareces al vampiro Cao. ¿Te acuerdas del vampiro Cao? Porque hace mucho que yo me tú gradué. vas para allá. Yo, pero claro. Amado, hace mucho que yo me gradué. Corriendo. Bueno, Sí. entonces, mire, lo primero que hay que señalar es que esta política que está desarrollando Donald Trump, nosotros lo catalogamos como neomercantilismo. El mercantilismo fue precisamente una corriente que como inicia el sistema capitalista a operar desde el punto de vista de las relaciones comerciales internacionales. Y en el mercantilismo había lo que se denominaba la protección de los mercados internos, de la economía interna de cada país. Y de ahí, entonces, cada país imponía impuestos aduanales a los productos que entraban de otro país como forma de proteger su economía. Entonces, y eso entonces, estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Por eso que decimos que esto es neomercantilismo, porque que, oigan lo siguiente, hasta nosotros, lo que comentamos en los medios, hay un colega que dijo que aquí no iba a haber problema porque Donald Trump estaba persiguiendo a aquellos en los cuales Estados Unidos tiene déficit comercial. O sea, que Estados Unidos le compra más que lo que Estados Unidos le vende a esos países, como el caso de China, como el caso de México, como el caso de Canadá, para poner 3 casos. Pero en la República Dominicana es todo lo contrario. O sea, en la República Dominicana es un país que tiene una balanza comercial negativa con relación a Estados Unidos. Es decir, que la balanza comercial, o sea, nosotros, Estados Unidos nos vende más a nosotros como país que lo que nosotros le vendemos a ellos. Entonces, y eso es lo que sorprende, porque ya se daba por descontado de que solamente se le iba a aplicar, como él dijo en principio, el presidente Donald Trump, que era aplicable a los países con los cuales Estados Unidos tenía déficit comercial. Pero sucede lo contrario, porque el caso de República Dominicana es todo lo contrario. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado, el déficit comercial de la República Dominicana con relación a Estados Unidos, no obstante que aumentaron las exportaciones, no obstante que ingresaron más turistas de Estados Unidos, pero en términos comerciales, podríamos decir, de exportaciones de bienes e importaciones, la República Dominicana tiene un déficit de 5.300 millones de dólares con relación a Estados Unidos. O sea, eso es lo que nosotros precisamente no entendemos. Yo creo que más es una política de shock que provoca, para provocar negociación, que Donald Trump hace esto, porque en definitiva, esa misma política de aranceles generalizados afecta internamente a los mismos norteamericanos, a los consumidores norteamericanos, a las empresas norteamericanas, porque ¿cuántos de ustedes no compran y los amigos televidentes, por las redes? Y gran parte de los productos que distribuye, por ejemplo, Amazon, gran parte de esos productos son productos chinos. Sí. Entonces, eso quiere decir que hay una dinámica interna que se produce en los Estados Unidos como resultado de eso. Ahora, aterrizando a la República Dominicana, eso tendrá un efecto en términos de los niveles de precio. Eso tendrá un efecto en términos de que nuestras exportaciones, entonces, se le va a aplicar ese gravamen, y sobre todo a la zona franca. La más afectada de que se le aplique un arancel, violentando todos los acuerdos, tanto a nivel de la OMS como a nivel, por ejemplo, de DR-CAFTA, que es un acuerdo que tiene Estados Unidos con México, con Canadá y República Dominicana. O sea, está violentando con todos los países con los cuales tiene acuerdo de mantener niveles de aranceles bajos
está violentando todos esos parámetros, todos esos acuerdos. Entonces eso significa que es un presidente que no respeta ningún acuerdo. Sí, y pero, eso genera una expectativa muy peligrosa para una economía como la principal economía, que es la norteamericana, por ahora. Tú sabes que si Trump no hablara inglés, fuera un presidente latinoamericano. Bueno, la única diferencia es que habla inglés, pero después él actúa como un latinoamericano cualquiera. Por eso coincide, hace lo que le da la gana. Coincide con algunos, por ejemplo, exacto, como con Bukele, por ejemplo. Milei, Bukele, sí. Profesor, una pregunta. Usted no ha puesto en contexto de cómo es que visualiza la política económica de Donald Trump en ese sentido. Ahora, ¿cómo nos va a afectar o a impactar de manera directa a los dominicanos? Bueno, nos va a afectar en términos de que en la medida que nuestras exportaciones se carecen en Estados Unidos, van a tender a disminuir. El año pasado, las exportaciones, una de las cosas que inclusive enarbolaba el gobierno como un éxito fue que las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, aumentaron y llegando a 6.900 millones de dólares. Ahí está incluido también lo de la zona franca. Por eso decimos que un componente sensible que va a afectar la economía nuestra, precisamente porque la zona franca, no obstante que nosotros históricamente hemos criticado la zona franca, pero sin embargo generan empleo y hay que decirlo, y eso va a afectar desde el punto de vista del empleo en la República Dominicana, pero también va a afectar en términos del mercado de divisas, porque en la medida que disminuyen las exportaciones, entonces disminuyen las divisas que ingresan por exportaciones. Y entonces, pero también eso afecta el turismo, porque más del 50% del turismo, ¿de dónde procede? De Estados Unidos. Así como nosotros exportamos cerca del 55% de las exportaciones que van destinadas a Estados Unidos, eso pasa con el turismo. Entonces, una situación que afecte el empleo, que afecte el nivel general de precios en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, o en Europa, eso afecta el turismo nuestro, porque ¿qué hace? Como me decía un amigo que vivió en España, me dice, la realidad es que cuando uno va a aumentar el problema de la renta, va a aumentar el precio de los bienes de consumo, y entonces el que venía como turista con su familia, eso va a recortar y va a dejar de venir aquí o va a venir con menos frecuencia, y por eso entonces, por el concepto de turismo también le puede afectar estas medidas globales, digamos, sí, que está aplicando Donald Trump de aranceles a todos los países, comenzando en una base de 10, imagínense China, un 34% que inclusive de China ya viene. 50 que querían subirle a China. Sí, ya de China están ingresando turistas a República Dominicana, sí. Entonces, y que es un mercado con mucha promesa para fines de aumentar el nivel de turismo en la República Dominicana. Hay que decir de Europa también, porque son de las áreas que van a ser más afectadas, porque Donald Trump entiende que esos países han venido engañando a Estados Unidos históricamente, así en términos, en su forma de decirlo. Pero en la práctica es que Estados Unidos es una economía que crece, pero es una economía que consume más que lo que produce. Es una realidad insalvable. Entonces, que Donald Trump no lo va a poder variar eso. Porque ellos no producen todo lo que consumen. Por eso, entonces, China, los norteamericanos están muy preocupados, y el que vive en Estados Unidos, porque como le decía, gran parte de los productos o vienen de Canadá, o vienen de México, que son los que están más cerca, o vienen de China, o vienen de los países europeos. Entonces, yo pienso que esa política es una manera de negociar en posición de ventaja para fines de después con cada uno de estos países o con cada uno de estos bloques de países, como el caso de Europa, negociar para quedar en mejor ventaja. Si elucubráramos y dijéramos, bueno, ¿qué va a pasar con Estados Unidos frente a sus demás socios comerciales, incluyendo la República Dominicana, en el futuro inmediato? O sea, ¿cómo tú ves la situación, puesto que hay mucha preocupación en muchísima gente de las medidas que está tomando el presidente Donald Trump? Bueno, si las cosas son así, como se está planteando ahora, en blanco y negro, diciéndolo, en definitiva eso va a afectar todas las economías. Ya yo estoy señalando algunos casos de la República Dominicana, el caso de Canadá, el caso de México, el caso de China. Ahora, China tiene una ventaja que no tiene Estados Unidos,
¿Cuál es? La Su población. población. Cerca de 1.400 millones de habitantes contra, ¿cuánto tiene Estados Unidos? 300 Que y no algo. necesitan invitados si no hacen una Sí. fiesta. O sea, Entonces, con la gente que exacto, tienen. entonces, pero también Sí. hay Una otro buena aliado manera de de China, decirlo. hay un aliado de China que también otro de los países más Rusia. grandes, que es la India. La India. Entonces, tienen oportunidades Y está Rusia de también. Rusia, Está Rusia. tienen oportunidad de diversificar su comercio hacia otros destinos. Entonces, es un riesgo Sí, un para, arma de doble filo. para Estados Unidos el hecho de presionar a esos países, porque eso lo va a empujar a diversificar su comercio internacional por otra vía. Es cierto que la economía norteamericana, que es la principal potencia del mundo, económica del mundo, es rentable para estos países, para venderle a Estados Unidos. Porque como decimos, es un país que importa más que lo que exporta. Entonces, y eso, el hecho de presionar hacia afuera para cambiar esa situación, lo que afecta es a los mismos estadounidenses, sobre todo a los de clase media, clase baja, porque son los que están afectados en términos de los niveles de ingresos que tienen. Y entonces, indiscutiblemente, ya se está comenzando a reflejar en Estados Unidos. Sí. Desde el nivel del mercado de valores, que en esta semana tuvo valores negativos en las últimas, después que Donald Trump entró y comenzó a anunciar las políticas arancelarias a nivel mundial, pues las bolsas de valores que no solamente dependen de las inversiones norteamericanas, porque por ejemplo en el Dow Jones, en el Standard & Poor's 500, que son los principales índices que miden las inversiones de las principales empresas, no solamente norteamericanas, sino del mundo, eso ya comienza a afectar. Y si tú comienzas más hacia abajo, al sector financiero, que va a tener que aumentar su tasa de interés, porque en la medida que el dólar se devalúa con relación a otras monedas, ellos tienen que aumentar la tasa de interés para poder mantener los niveles de rentabilidad financiera. Pero también el caso de los mercados. Ya hay muchos empresarios norteamericanos, asociaciones de empresarios, que están precisamente alertando con relación a que ellos van a aumentar los precios, porque si están comprando productos chinos, por ejemplo, que antes le aplicaban un arancel de un 10% y de pronto se lo aumentan a 34%, ellos no van a absorber eso, se lo van a aplicar a los bienes de consumo y de uso. O sea, y no solamente, bueno, nosotros hablamos de bienes de consumo, recordemos que de China vienen muchos productos de tecnología, celulares, computadoras, equipos de bienes para el hogar, en fin, muchos productos que nosotros adquirimos y que adquieren los norteamericanos, pues vienen de China. Y La entonces mayoría de la tecnología se hace en China. Sí. El caso, por ejemplo, de los mismos iPhone, que se diseñan en Estados Unidos, pero se fabrican en China y tienen el Made in China. Ese es otro problema, precisamente, porque Donald Trump está promoviendo que las empresas vuelvan a Estados Unidos. Pero ¿cómo van a volver, por ejemplo, Apple? La iPad, ¿sabes? Cuando inició, ¿tú sabes cuánto era que pagaban en China la mano de obra por hora? A $1. Eso es testimoniado por una china que trabajaba en una de esas empresas de ensamblaje de iPad allá. Y le preguntaron que si ella conocía el iPad y decía que no, que yo nunca lo había usado. Pero le paga $1. Lo ensamblaba, pero no sabía nada. Entonces, ¿pero cuánto pagaban mínimo en Estados Unidos a un técnico en ese momento? Mínimo $15. Y ahora eso es mucho más. Aumentar y aumentar. Entonces, $2 o $3, digamos, que le paguen en China a una empresa, o en México, o en cualquier otro país donde las empresas norteamericanas van e invierten para mejorar sus niveles de rentabilidad a partir de mano de obra barata, pues eso se va a ir continuando. Entonces, eso va a afectar significativamente la economía norteamericana y nosotros, que tenemos un comercio, como decíamos, de más de un 50%, y el turismo y las remesas. O sea, hay mucha dependencia de la economía norteamericana, lamentablemente, y entonces eso nos va a afectar también. El hecho de que la economía norteamericana tenga problemas, pues nosotros también la tenemos por esa vía. En esa tesitura, Juan, el tema del dólar con relación al peso dominicano, que en los últimos tiempos ha ido subiendo, y estamos como en 63 ya. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea,
¿podría esa situación que está produciéndose en Estados Unidos reducir la tasa del dólar en la República Dominicana o por el contrario aumentarla? Mira, ¿Cuál es tu expectativa? bueno, la tendencia no es a bajar, y lo hemos visto, porque, por ejemplo, siempre de manera, digamos, en el mercado, podríamos decir de manera natural del mercado, la tasa de cambio entre enero y febrero históricamente aumenta de manera estacional porque los importadores, ya que en tiempo de diciembre que ya hay mayor nivel de consumo, sabemos eso, y entonces para reponer inventario demandan de dólares adicionales para comprar en el exterior y reponer inventario. Pero sucedió que ahora, en enero, la tasa de cambio pasó de 2024 al 2025 a 60 por 1. La tendencia era que si aumentaba a 61, como sucedió, llegando casi a 62, volviera a bajar. Pero no, se ha mantenido y ha ido paulatinamente aumentando. Y si no se toman las medidas correctivas del lugar, tendremos una tasa de cambios que va a bordear el 70 pesos por $1 a final de año. Si no se toman, claro, si no se toman los correctivos en términos de intervenir en el mercado, porque hay eso de que la posibilidad de que disminuya, digamos, la cantidad de divisas que entren al país, eso es una posibilidad de que entonces en vez de disminuir aumenten. Y miren un dato. La República Dominicana, desde el 2005, cuando comenzó el proceso de estabilización económica, después de la crisis financiera, de los bancos Baninter, Bancrédito, que la tasa de cambio llegó hasta un pico de 56 pesos por $1, y que entonces mediados de 2004, agosto de 2004, cuando entra el presidente Leonel Fernández, baja hasta 28, y después de 28 a 35 se mantuvo ahí. En el gobierno ya entrando Danilo Medina entró en 40, 45. En el 2019 la tasa estaba, cuando entró el actual presidente, 52 pesos por $1. Claro, ahí vino la pandemia, hay una situación que hay que entender, pero después de 2022 hacia adelante se suponía que podía mantenerse en los niveles de estabilidad de la tasa de cambio, y no ha sido así. Ha aumentado a más de 63. Por eso digo que si no se toman los correctivos del lugar, y hay posibilidades, porque la economía dominicana es una economía, digamos, resiliente, que no obstante la crisis eso lo afecta. Pero oigan lo siguiente, después de ese proceso de estabilización 2005, 2019, pues resulta que ahora la República Dominicana, que tenía un proceso de reevaluación con relación al dólar, ahora tiene de 12 economías de América Latina, es uno de los que tiene su moneda más devaluada, producto del efecto de lo que hemos hablado ahora, de que ha ido aumentando la tasa de cambio. Solamente por debajo de Argentina, 3.4 de devaluación tiene actualmente el peso en función de los aumentos que ha habido de la tasa de cambio. Argentina tiene cerca de un 3.7 de devaluación, pero después otros países que anteriormente nosotros estábamos en mejor posición en términos de valor de nuestra moneda, del peso en este caso, pues están en mejores condiciones ahora. ¿Qué quiere decir? Que entonces, luego de un proceso de estabilización, nosotros estamos en un proceso ahora de evaluación de la moneda, y eso, en la medida que se puede intervenir en el mercado y lograr la estabilización, no obstante de la situación internacional, del problema de Estados Unidos, porque siempre ha habido crisis. En el 2008 hubo la peor crisis financiera de los últimos 30 años, y es verdad que en ese momento un poco se tambaleó en términos de la tasa de cambio, en términos de los precios de la economía, pero volvió a estabilizarse, y eso quiere decir que es un asunto de acciones de política económica que pueden lograr mejorar las condiciones y estabilizar la economía, porque precisamente la economía tiene los cimientos, la economía dominicana, como decía, de resiliencia, para mantenerse, no obstante la tormenta, mantener el barco y llevarlo, la posibilidad de llevarlo a buen puerto, pero con un buen capitán. Dos cosas. De manera directa o un poquito más llana, nos gustaría, maestro, que usted le diga pues a la gente que nos ve y a nosotros, cómo en el ciudadano va a afectar
Por supuesto, el tema del 10%, usted habló de la parte hotelera, de las zonas francas, de la empleomanía, de la exportación a nivel del Estado. En ese sentido, para que nos hable un poquito más de en el día a día, en la parte llana, cómo se va a afectar la ciudadanía para que se entienda esto. Y lo que hablaba de la devaluación de la moneda, sobre todo si el dólar sigue aumentando, a nivel del ciudadano, para que la gente que nos vea pues, pueda conectar. Sí, bueno, como nosotros consumimos en pesos, en moneda nacional, un aumento de la tasa de cambio, y hablamos de que cerca del 60% de los productos que nosotros consumimos son importados, que se compran en dólares, y ya lo estamos viendo. El precio de los productos, usted fue al supermercado el mes pasado y va ahora y se da cuenta que ha habido aumento. Una semana, profesor. Como resultado de ese proceso de aumento de la tasa de cambio. O sea, esa es la manera más directa de ver este fenómeno, y además el hecho de que, por ejemplo, el que vende productos naturales que no son procesados, víveres, frutas, vegetales, inmediatamente ve que va y compra con lo que obtiene de vender sus productos agrícolas, entonces le va a agregar precio a su producto, porque entonces para poder lograr mantenerse estable tiene que hacerlo. Entonces ahí, de esa manera es que lo estamos viviendo, el hecho de que aumente la tasa de cambio, y recemos, podríamos decir, a partir de que se apliquen acciones de política económica para garantizar que esos precios no aumenten más que lo que están aumentando. Porque, oigan, cuando pensábamos que íbamos a comprar libra de arroz hasta 60 pesos. Mira, y una pregunta, ante esta situación, ¿cuál sería la mejor solución para el gobierno nacional en términos del productor dominicano, que tiene que ahora buscar un dinero extra para cubrir ese arancel? Sí. ¿Protección o presión para la economía? ¿Qué significa? ¿Cómo pudiéramos enfrentar o ayudar a enfrentar eso al productor? La manera de protección, digamos, más que al productor, al consumidor. Okay. Porque el compromiso del Estado y el gobierno en particular es proteger a la población. Entonces, una manera de proteger a la población es promoviendo, digamos, acciones que permitan que los productos pues no aumenten de precio, los productos que consumen. ¿Cómo? Aunque se habla de que se niega a la gente a los subsidios, pero hay incentivos que se le puede dar a los productores a través del Banco Agrícola, reales, no que solamente no como se el publiquen. préstamo que se desapareció. No, exacto, que se publican, de que hay, que sea real ese apoyo a los productores, de tal manera que estos no tengan que vender los productos a sobreprecio a los consumidores. En palabras llanas, esa es la manera como se puede ir enfrentando esta situación que tenemos bajo mecanismos, digamos, de incentivo a los productores, porque indiscutiblemente si le aumentan los costos a los productores de plátano, de batata, de yuca, de arroz y de otros productos, no puede mantener los precios que tenía anteriormente. Entonces, la manera es interviniendo, porque además hay otra política, por ejemplo, la política de precios, de estabilización de precios, que el INEPRE indiscutiblemente ya han fracasado las políticas, pero si se retoma eso con seriedad, podría inclusive, es un paliativo, porque lo fundamental es los incentivos que usted le pueda dar a los productores, pero también es una manera también de compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo de la familia, sobre todo de la familia de las zonas de barriales y de clase media también, que está siendo afectada ya por los problemas de los aumentos de precios. En ese mismo sentido, hablar de políticas económicas, ¿conoce usted si desde el gobierno se están accionando medidas para apalear el tema del dólar, el alza, el control de precios? Sí, bueno, a raíz del aumento estacional, el Banco Central inyectó dólares, porque que hay una reserva internacional que permite responder. Se habla de que el Banco Central tiene divisas, reservas en dólares para 6 meses. Eso ha ido bajando, producto de que las reservas también han disminuido. Pasaron desde el 2022 a 16, llegó hasta 16.000
en el principio de 2023, 16 mil millones de dólares, ahora está menos de 13 mil millones. Pero aún así, es una reserva internacional significativa y que con eso el Banco Central, usando parte de esos recursos, puede lograr que se mantenga la estabilidad y que la tasa de cambio no aumente a los niveles que se están pronosticando. Bueno. Excelente. Nada, si algún mensaje al final, Juan. Esperanzador, este es el momento, por favor, porque uno sale de esperanzador. aquí preocupado. Los economistas son así. Ay, no. Son ríspidos. Bueno, como le dice un médico... Porque te dice, óyeme, no hay esperanza de mañana para adelante. No, porque pasa que los médicos te dicen, por ejemplo, un médico te dice a ti, no te dice, no, todo está bien, tú estás bien. Pero vamos a darte tales medicamentos. No, pero te dice, no, espérate. Porque hay que decir la verdad. Hay manera, el médico busca las alternativas, ¿verdad? Pero en este caso nosotros decimos que hay oportunidades de estabilización. No podríamos decir en el corto plazo de mejoría, de estabilización, Bien. de sobrevivencia, porque en situaciones de crisis lo que se busca es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Que se mantenga estable la tasa de cambio para que así, por esa vía también, se mantengan estables los precios en los supermercados, en los ventorrillos, en la tienda, en la farmacia, transporte, en la comunicación, entre otros factores. Bueno, señores, gracias a Juan Taveras por haber estado con nosotros y orientarnos, ¿verdad?, de todos estos temas, sobre todo el tema principal del arancel del 10% a los productos dominicanos en los Estados Unidos, que es nuestro mercado más grande.